Es la primera persona en llamar y se le mantendrá a la espera hasta que llame la siguiente persona. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 17 de febrero de 2014 y vamos a comenzar la sesión correspondiente al ámbito social de nivel 2. Esta sería la quinta sesión de esta segunda evaluación y bueno, pues este próximo viernes tendremos la última sesión de esta programada para esta segunda evaluación, que será la de repaso y orientaciones para el examen. Bien, el tema que tenemos que tratar hoy es el tema, se corresponde con el tema 5 de vuestro temario, transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. Bien, vamos con distintos conceptos que tenéis que conocer, tales como interdependencia, que quiere decir que desde un punto de vista socioeconómico es un término genérico que sirve para describir las complejas y múltiples relaciones socioeconómicas que las naciones modernas han ido estableciendo entre sí. La interdependencia económica es una consecuencia de la especialización y nos dice que el sistema económico es en realidad un todo, es decir, un todo cuyas partes están conectadas y reaccionan con cada una de las otras, ¿vale? Están relacionadas unas con otras. Esta interdependencia no es rígida porque las organizaciones, los individuos y las naciones pueden cambiar su producción desde un conjunto de productos a otros. Esto viene en relación con el concepto de globalización. La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. Respecto a los procesos de globalización que están teniendo lugar en la actualidad, en la esfera económica existen dos aspectos medulares relacionados con el área de la política económica internacional. Uno sería la estructura del sistema económico mundial y la otra cómo esta estructura ha ido cambiando. Como países que llamamos globalizadores, tenemos a Estados Unidos, la Unión Europea, conjunto de estados de la Unión Europea, Japón, Australia y los conocidos como dragones asiáticos. Al resto de países del planeta serían conocidos como globalizados, ¿vale? Como algo paciente. La revolución industrial aceleró el proceso de globalización económica. El comercio, la producción y las finanzas abarcan indistintamente todas las áreas del planeta. A este fenómeno es al que llamamos globalización económica. Las características básicas de la situación actual son las siguientes: desplazamiento de la producción manufacturera hacia países de nueva industrialización, en detrimento de las zonas industriales tradicionales de los países desarrollados. Así, las grandes empresas multinacionales prefieren situar sus fábricas en países del este y Asia, porque allí tanto los impuestos o el suelo donde se trabaja, el alquiler de la infraestructura o ese montaje y sobre todo la mano de obra es más barato que en el mundo desarrollado. Modificación sustancial del mercado de trabajo. En todos los países, como respuesta a un doble reto, la innovación tecnológica, que hace innecesaria cierta mano de obra sin que se encuentre alternativa para su colocación, es decir, hay más paro, y la globalización de la producción, que hace que las industrias se instalen en los lugares en los que la mano de obra más o menos cualificada sea más barata, es decir, que tenga los salarios más bajos. Esto es lo que os había estado diciendo. El resultado para las economías desarrolladas es el aumento del desempleo. Lo estamos viviendo hoy en día. Incremento de las diferencias entre países ricos y pobres. El crecimiento económico globalizado no parece ser compatible con la eliminación de las grandes bolsas de pobreza mundiales. Por último, pérdida de poder y capacidad de decisión económica e incluso política por parte de los estados nacionales a favor del ordenamiento internacional de la economía y de sus instituciones. Por ejemplo, algunas empresas internacionales como Sony, Ford o General Motors tienen más poder económico que muchos estados, actuando como verdaderos gobiernos en la sombra. Bien,
Futuro de la economía. Ante esta nueva situación globalizada hay grandes desafíos. Uno de ellos, la búsqueda de soluciones a los problemas de empleo, que cada vez más se están convirtiendo en estructurales, y las posibilidades de extensión y la propia supervivencia del estado de bienestar. Parece necesario mejorar la calidad de vida del crecimiento económico y la integración social, reducir las desigualdades en ingresos y en riqueza. El principal problema no es crear riqueza, sino repartirla de una manera equitativa y mayoritaria, es decir, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por último, la estabilidad política del orden internacional, que tan solo es posible mediante cierto equilibrio económico, nacional y mundial. A continuación nos viene una parte sobre el mundo desarrollado y subdesarrollado. Hace un balance histórico de estos desequilibrios que no vienen de ayer para hoy, sino que vienen de tiempo, ¿no? Luego también una serie de criterios para definir desarrollo y subdesarrollo. Normalmente se considera en la parte norte, el norte como un mundo desarrollado y el sur como un mundo subdesarrollado, exceptuando Australia, ¿no? Vamos con la definición de desarrollo. Establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de todos los grupos sociales que conforman la sociedad. Una sociedad de consumo, es decir, que todos los bienes y servicios están más o menos al alcance de toda la sociedad en conjunto. Se han ido alcanzando paulatinamente a partir de la inversión y las revoluciones industriales y tecnológicas. Concepto de subdesarrollo. Aparece durante la descolonización en los años 50. Existe la tendencia a enfocar el problema del subdesarrollo como un dato estadístico y comparativo entre los países ricos y los pobres, por su renta per cápita o por su Producto Interior Bruto. Por un lado, está subdesarrollado o es pobre el que no puede consumir. La doctrina keynesiana vincula el desarrollo y el crecimiento económico al consumo. Los niveles de consumo de los países capitalistas desarrollados son un estadio de civilización al que todo el mundo está abocado a llegar para ser considerado desarrollado. Se puede tener en cuenta otros criterios como la esperanza de vida o el nivel de alfabetización de los países para comparar un país, para determinar si un país es desarrollado o no, ¿vale? Pero siempre de una forma comparativa. Bien. Otro punto importante de este tema sería el de los desplazamientos de la población en el mundo. En demografía, que ya sabéis que es la ciencia que estudia la sociedad, el ser humano en conjunto, se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos, ya sea de forma definitiva o temporal, y por la serie de motivos que sea, ya sean económicos, sociales, políticos o religiosos. Estos desplazamientos sobre la superficie terrestre y que incide de forma importante en la población. Hay distintas clasificaciones. Podemos distinguir las migraciones según su destino. Entonces tendremos migraciones interiores, que son las que no traspasan las fronteras nacionales, y las migraciones exteriores, que son las que sí que son las que se producen cuando la población atraviesa una frontera política, ¿de acuerdo? Ya sea de una comunidad, de una provincia, o de un país o de un continente, depende. Bien, los movimientos migratorios exteriores presentan dos vertientes. La emigración, que es la salida de personas de un país. Yo emigro, yo soy emigrante de mi país cuando me voy de él. Y soy inmigrante en el país al que voy, ¿vale? Entonces, emigración es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro país, lugar o región. Implica una estimación negativa del nivel de vida de una persona y de un entorno familiar. Normalmente uno se va porque su situación económica o social no es suficientemente buena, pero no tiene por qué, ¿vale? Pero siempre suele ser por mejora, ¿no? Siempre uno se va de un país para mejorar. Pues se pueden dar otras causas, catástrofes naturales o porque un país esté en guerra y la gente pues, se ve obligada a marcharse, ¿no? Inmigración, por su parte, es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o lugar, ¿vale?
Por lo tanto, inmigración es entrar en otro país distinto al de procedencia, al de origen, ¿de acuerdo? Bien, las migraciones exteriores, como os venía diciendo, se pueden explicar por distintas circunstancias. Pueden ser las buenas condiciones relativas de vida, ¿vale? Si a mí me ofrecen un buen salario en otro país, con una serie de ventajas sociales, pues muy posible que prefiera marcharme, ¿no? Y como os decía, pues una catástrofe natural, un terremoto, una inundación, lo que sea, o motivos de guerra, o bueno, porque tenga unas motivaciones laborales distintas, ¿no? Pues porque vaya a ir a un sitio a aprender un idioma o aprender otra profesión distinta a la que ya tengo, etcétera. Bien, aparte de las migraciones según sean exteriores o interiores, existen otro tipo de migraciones dependiendo del tiempo de permanencia, ¿vale? Esto es muy importante, entonces prestemos atención. Se distinguen las migraciones permanentes. El emigrante se instala en su lugar de destino sin intención de volver a su origen, su país de origen. Se lleva a su familia o funda una allí y se integra a la sociedad adoptante. Migraciones con retorno. El emigrante vuelve después de haber conseguido ahorrar lo suficiente o cuando se ha jubilado o porque ha terminado su contrato o su estudio o lo que sea. De temporada. Suelen realizarse una vez al año. Es el caso más claro es el de los emigrantes españoles que van a la vendimia francesa. Es decir, durante ese trabajo, el tiempo que va a durar ese trabajo, se trasladan a vivir a Francia y luego vuelven, retornan, son de temporada. Por último, pendulares. Son las que se realizan cada día cuando el lugar de trabajo no coincide en la localidad en que se reside. Por ejemplo, imaginemos que vivo en Guadalajara, pero tengo mi lugar de trabajo en Madrid. Pues eso sería pendular, porque me emigro e inmigro de forma diaria, ¿vale? En el mismo día. Bueno, luego tenéis una serie de un apartado sobre migraciones contemporáneas. Para prepararos esto también, pues vendría bien escuchar pues, el telediario, mirar los distintos internet, lo que sea, ¿no? Políticas de solidaridad. De aquí tenemos que saber concepto de ONG. Ya sabéis que es organización no gubernamental. Las características por las cuales puedo clasificar, que puedo tener en cuenta para determinar si una ONG lo es o no. Los riesgos y problemas medioambientales de hoy en día, como el aumento de la concentración de dióxido de carbono o el calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono. Las medidas correctoras y políticas de sostenibilidad que se intentan llevar a cabo. Y bueno, la racionalización del consumo como contribución al desarrollo sostenible, concepto muy importante, también que debéis de repasar. Bien, pues con esto acabaríamos el temario de esta segunda evaluación de nivel 2. Como os he dicho al principio de la sesión, el viernes tendremos la clase de repaso y orientaciones para el examen de este sábado. Espero que os animéis a venir para que cuando llegue junio no sea la primera vez que nos enfrentamos a un examen, ¿de acuerdo? Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para ayudaros. Nos vemos pronto. Chao.